queremos seguir acá. Tenemos a nuestra invitada, Elisa Tantardini, que la presentamos al principio del programa. Se nos vino tempranito. Ella es maestra, licenciada en psicopedagogía. Es profesora del ciclo básico de formación ocupacional número 2 de educación media. Que son alumnos que, me contaba, fracasaron en las modalidades tradicionales de la educación del sistema, ¿no, Ali? Estabas contándome eso. Y que además ella es, desde hace varios años, es secretaria de jubilaciones de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCETERA, y la convocamos hoy justamente para hablar acerca del sistema previsional y de qué manera influye las políticas actuales previsionales en relación a nuestro trabajo como trabajadores de la educación, ¿no? Es decir, a fuego lento se consume el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, tal como lo acordaron con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito, y se van desfinanciando este fondo en gastos corrientes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y también para alcanzar este tan ansiado equilibrio fiscal del cual se habla en cada una de las conferencias del ministro Duhovne, ¿no? ¿Qué dirías, Ali? Bueno, buenos días nuevamente. Sí, soy la secretaria de jubilación desde el año 2016. Así que me inicié en esta tarea en un año complicado para el país y para nuestro sistema de seguridad social que habíamos empezado a conquistar a partir del año 2003, cuando asume Néstor Kirchner como presidente de la Nación, y que paulatinamente los jubilados y pensionados fueron conquistando más derechos y alcanzando una vida más digna, ¿no? Si bien hay mucho todavía por hacer. Uh-huh. Pero bueno, desde el año 2016 asistimos a una lenta pérdida y rápida en estos últimos tiempos de derechos conquistados en el gobierno anterior. Bien, ahora desde el gobierno se habla de regímenes de privilegio en las jubilaciones, ¿no? Y en ello se incluye al de los docentes. ¿Es correcta esta definición de régimen de privilegio? No, la verdad que está muy mal dicho. Por empezar, que hace 20 años que en nuestro país no existen regímenes de privilegio. Al día de hoy siguen existiendo a veces cadenas por las diferentes redes, no a los regímenes de privilegios para diputados y senadores. Bueno, eso no existe más. Así que bueno, primero aclarar eso, porque es una gran burrada. Y que tenemos los docentes un régimen especial de jubilación, y que el Estado otorga un régimen especial de jubilación para aquellas actividades que intenta promover, que le da una importancia, porque son actividades que permiten un desarrollo para el país. Entonces es una manera de incentivar ese tipo de tareas, como es en el caso de los docentes, los investigadores, los científicos en general, que tienen un régimen especial. Uh-huh. Y dentro de la docencia, digamos que hay dos regímenes especiales, uno para los docentes hasta el nivel terciario no universitario, y otra ley que abarca a los docentes universitarios, siempre y cuando sean docentes de universidades públicas y nacionales. Claro. Ahora estábamos charlando en la previa de esta entrevista acá en la radio, y yo te preguntaba si todos los trabajadores de la educación del país aportan al ANSES o hay excepciones, digamos. ¿Cómo es? Bueno, está bien recordar que en los años 90, en la década del 90, cuando se destruyó nuestro sistema jubilatorio, el de todos los trabajadores,
se perdieron las cajas previsionales de las provincias y las que estaban por rama. Algunas provincias resistieron y al día de hoy conservan su caja previsional. La ciudad de Buenos Aires, junto a 10 provincias, perdieron su caja y están dentro del ámbito nacional, que está dentro del ANSES. Por eso los docentes de la ciudad de Buenos Aires y de 10 provincias más están abarcados por el régimen especial docente del ANSES. Más precisamente por el decreto 137 del año 2005, que fue dado por el presidente Néstor Kirchner. Es decir, que hay algunas provincias cuyos jubilados cobran a través del ANSES y hay otros jubilados que cobran a través de las cajas previsionales de sus propias provincias, en el caso de la docencia estamos hablando. Sí, y en caso de otras actividades públicas que dependan de esa provincia, como es el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, que tiene el IPS, ¿no?, que es el Instituto de Previsión Social. Todas las actividades que dependan del gobierno provincial van a recibir su jubilación a través de esa caja previsional. Otras actividades que dependen del ámbito nacional o incluso del ámbito privado, como pueden ser los comerciantes, dependen de ANSES. Claro, claro. Pero, por ejemplo, sí, un médico que trabaja en un hospital de la provincia de Buenos Aires se jubila por el IPS. Claro, no por el ANSES. Exacto. Por eso, en general, muchos docentes que trabajan en ciudad y en provincia después tienen todo ese proceso para unificar, ¿no? Claro, en realidad esto es regla general para todos los trabajadores. Los trabajadores se jubilan por la caja donde tenga más años de aporte. No importa el tipo de aporte en dinero, sino en años. A ver si podés explayarte un poquito más en esto. Claro, esto es regla general para todos los trabajadores, porque bueno, puede darse el tema de que bueno, haya gente que haya vivido en una provincia, trabajó en esa provincia, aportó a la caja previsional, si es propia, como en el caso de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y después vino a la ciudad de Buenos Aires. En el caso del régimen especial docente, dentro del ámbito de ANSES, se unifican los años de aporte docentes, ¿no?, para reunir las condiciones de jubilación. Y eso ocurre también en las cajas previsionales de las provincias que tienen su propia caja. En el caso de los docentes que tienen el régimen de ANSES, se requiere 25 años, todos docentes, y si tienen todos los años de aporte, los 25 años docente, la mujer se jubila a los 57 años y el varón a los 60. Uh-huh. Y en esos 25 años puede incluir aportes docentes en otras cajas porque trabajó en otras provincias, ¿sí? Si tuviera otros aportes que no fueran docentes, ahí se hace un prorrateo. Como mínimo se requiere para ANSES tener 10 años de tarea docente. Uh-huh. Pero si son solo 10 años de tarea docente, cambia la edad y el total de aportes. O sea, las dos puntas serían como mínimo 10 años docentes, pero ahí se requiere un total de 28 años de aportes y la edad cambia. Para la mujer es de 59 años y para el varón 63. Y la otra punta sería 25 años todos docentes, 57 años la mujer, 60 años el varón. En función de la cantidad vamos disminuyendo la edad y años de aporte. Ahora, ¿esto está previsto que se modifique próximamente o ya? Bueno, en realidad lo que está previsto es cambiar nuestro sistema público, solidario y de reparto. Ajá. A partir de eso, o sea, los docentes debemos preocuparnos no solo por nuestro régimen especial, sino en nuestra calidad de trabajadores y de trabajadoras, preocuparnos por todo el sistema público de seguridad social. Porque es este sistema
público de reparto que nos permitió recuperar nuestro régimen especial. Dentro de un sistema privado de capitalización sería impensable que un docente se pudiera ir con el 82% y 25 años de aportes. Que es con lo que actualmente se retira. Exactamente. Uh-huh. Hoy en día, dentro del ámbito de ANSES, un docente se retira con el 82% de su cargo o cargos que tiene al momento de presentar la renuncia condicionada, siempre y cuando en todos esos cargos tenga como mínimo 12 meses de antigüedad. Claro, siempre que no cambie. Vamos a ir a un tema musical, Ali. Estamos con Alicia Tantardini de la Unión de Trabajadores de la Educación, secretaria de Jubilaciones. Volvemos acá en unos instantes nada más. Sabemos que así como Tito recién contaba acerca de las futuras políticas educativas que está presentando el oficialismo, también dentro del oficialismo se está cocinando, no sabemos de qué manera, una reforma previsional que todavía no conocemos, pero algunos lineamientos ya han sido manifestados a través de nuestros gobernantes y también del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, ya viene ocurriendo desde el año 2016 modificaciones que han deteriorado nuestro sistema de seguridad social. En primer lugar, a mediados del 2016 se votó en el Congreso la mal llamada Ley de Reparación Histórica. Uh-huh. En realidad debería llamarse Ley de Estafa Histórica, una ley ómnibus que con esa palabra, denominando la reparación histórica, se votaron un montón de cosas que deterioraron el sistema. En primer lugar, la reparación histórica, dentro de esa ley se habilitó en uno de sus artículos la posibilidad de vender las acciones que están dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esas acciones corresponden a la época en que existía la capitalización, donde supuestamente las administradoras de fondos compraban acciones en diferentes empresas privadas y que eso iba a permitir que el día de mañana la persona se pudiera jubilar bien, lo cual fue una gran mentira. Hoy en día es paupérrimo lo que una persona alcanzada se jubiló por AFJP, gana algo que es miserable, o sea, no llega ni siquiera a la mínima, a los 10.400 pesos de mínima. Todas estas acciones habían quedado en manos del Estado, con lo cual esto permitía que hubiera representantes en los directorios de esas empresas, porque el Estado tenía acciones en diferentes empresas. Esto trajo un beneficio también en el ámbito laboral, porque muchas veces sabemos que se inventan quiebras de empresas privadas, con lo cual queda un montón de gente fuera, en la calle, sin trabajo. Con la intervención del directorio del Estado, esto se evitó, con lo cual se garantizaron que esas fuentes de trabajo continuaran. Bueno, hoy en día es posible, de hecho se empezaron a vender acciones, porque los dueños de esas empresas grandes, Clarín, etcétera, quieren recuperar esas acciones, no quieren que estén en manos del Estado, para hacer los manejos que ellos consideren más beneficiosos para sí mismos. Sí. Y además, ¿qué hacen? Las venden a un precio mucho más bajo a las que después las ponen en venta nuevamente al día siguiente. Bueno, esa es una manera de ir perdiendo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Otra forma es ir cubriendo el déficit fiscal que, por ejemplo, existe en la provincia de Buenos Aires. Todo ese dinero debería, ahí sí, cuando
En la década pasada escuchaba que muchos jubilados decir, ¿y dónde va la plata del ANSES? ¿Y dónde va? Bueno, ahora sí que están con la plata de los jubilados están haciendo barbaridades, cosa que no ocurría en la década pasada. Permitía hacer un círculo económico virtuoso, porque con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que por supuesto la plata no se puede guardar en una cajita porque pierde valor, hay que trabajarla esa plata y en beneficio de los jubilados. Por ejemplo, se evitó que la General Motors se fuera del país a través de un préstamo que le dio el ANSES, que por supuesto eso volvió con intereses al ANSES y que permitió que continuara esos trabajadores la fuente de trabajo. Y además, al no haber desocupación, continuaron los aportes y contribuciones, que es plata que va al ANSES. Estás hablando de la gestión gubernamental anterior. Exactamente, de lo que pasó con la General hasta Motors. el 2015. Bien. Y la General Motors, como siguió vendiendo autos, pudo devolver el dinero antes de lo previsto. O sea que fue un círculo económico altamente virtuoso. Para los trabajadores, para los jubilados, porque volvió más plata al ANSES y no se perdieron aportes y contribuciones al estar la fábrica abierta. Ahora, cuando vos decís que se están haciendo barbaridades con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, digamos, ¿a qué te estás refiriendo, digamos? Porque por algún lado se va ese dinero que es nuestro, que es de los trabajadores. Por otro lado, también hay menor cantidad de aportes por la cantidad de trabajadores que están siendo despedidos. Y por otra parte, también sabemos que se usan para gastos corrientes o, por ejemplo, que han sido utilizados por la gobernadora Vidal, ¿no? Para financiar, no sabemos muy bien qué, porque no se sabe exactamente para qué se está utilizando, ¿no? Es decir, creo que estas son las barbaridades a las que vos te referís, además hay otras seguramente. Sí. Bueno, y continuando con esta ley de reparación histórica de estafa del 2016, o sea, supuestamente iba a beneficiar a 2.400.000 jubilados que estaban cobrando, que debían cobrar más, y entonces ellos se comprometían, estos jubilados, a dejar los juicios o a no iniciarlos porque el ANSES les iba a dar esta reparación. Vale decir que al día de hoy no se llegó ni siquiera al 1.000.000 de personas. Dentro de esta ley ómnibus se habilitaba estaba también el tema del blanqueo, que con ese blanqueo se iba a pagar la reparación histórica y por supuesto el blanqueo fue insuficiente. Ahora, Ali, ¿cuál es la perspectiva para quienes ya están jubilados y cuál es la perspectiva para quienes se tienen que jubilar a futuro con estas políticas para el área previsional que se están pensando y que se están aplicando además, ¿no? Bueno, es decir que los que están más en peligro son las personas que aún no se jubilaron, que no adquirieron el derecho. Porque lo más importante es el primer haber jubilatorio, cómo uno se jubiló. Esto es el equiparar con el que tiene trabajo y el que está desocupado. El que tiene trabajo puede tener hoy en día, según el lugar donde esté trabajando, su salario congelado, puede estar cobrando a destajo, puede tener un aumento salarial por debajo de la inflación, pero tiene trabajo y tiene la esperanza de que recuperemos un gobierno que piense en los trabajadores, en los sectores populares y alcanzar un salario digno. Lo mismo ocurre con el jubilado. En la jubilación común, que se van con alrededor del 60%, y esto se va a ir perdiendo paulatinamente, y en el caso del régimen especial docente, los que han podido irse con el 82%, eso no lo van a perder. Se va a deteriorar, podrán congelarlo cambiando la movilidad, pero también tiene la esperanza que con otro gobierno que piense en los trabajadores y en las clases populares,
recupere ese 82%. Pero si uno se va con una tasa de sustitución inferior, la tasa de sustitución es la diferencia que hay entre el sueldo activo y el primer haber jubilatorio. De eso es imposible recuperarlo. Por eso está bueno recordar que cuando Cristina empieza a levantar los aumentos a los jubilados, daba aumentos que estaban por encima de la inflación, justamente para levantar la jubilación mínima. Hoy en día, si se respetara la movilidad, la ley de movilidad jubilatoria de la época de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la mínima estaría en alrededor de 15.000 pesos y hoy en día está en 10.400. Ahora, Ali, Sí, y déjame decir otra cosita más en relación a esto. Sí. Que en ese momento, en el Congreso, se había votado el 82% móvil. Y que la presidenta lo vetó porque era de una gran irresponsabilidad, y que esas mismas personas y que muchos de esos legisladores que votaron el 82% móvil son los que votaron la reparación histórica y la modificación de la movilidad jubilatoria en diciembre del 2017, que modificó la forma en que se calcula la movilidad de la jubilación común. Y que eso es lo que trajo el deterioro, que hoy está muy por debajo la jubilación mínima. Bien, está bueno aclararlo esto, ¿no? Uh-huh. Está bien aclararlo. Y que además, aquellas personas que habían hecho juicios, el ANSES los estaba pagando. Dentro del presupuesto de cada año estaba ya presupuestado la cantidad de juicios que se iban pagando, de manera tal de que no había un desfinanciamiento del ANSES. Se hacía justicia con aquellos que les había salido el fallo favorable sin que corrieran riesgo el resto del colectivo de los jubilados. ¿Sí? Por eso digo, todo empezó en el 2016. En el 2017 nosotros seguimos, como siempre digo yo, predicando en el desierto, advirtiendo sobre la modificación de que si ganaban las legislativas, venían por los jubilados, por los futuros jubilados, y eso ocurrió en diciembre del 2017. Claro. Y bueno, es también recordar que allí salimos todos los trabajadores, que la CETERA se puso al hombro, la CTA también, y la Corriente Federal dentro de la CETERA, de la CGT, esta gran pelea que dimos en la calle, y que si bien salió la modificación de la movilidad, creo que ahí empezó en la debacle del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En esa gran lucha que dimos el 14 y el 18 de diciembre del 2017. Uh-huh. Y la verdad que yo como docente quiero destacar cómo la CETERA a nivel nacional se puso al hombro esa pelea y la solidaridad de todos los maestros, donde ahí no íbamos a tener en peligro nuestra jubilación, pero que nosotros tenemos un concepto solidario porque somos clase trabajadora. Y recordar y abrazar fuertemente a muchos compañeros que tuvieron graves problemas de salud ese día. Tuvimos un compañero, profesor nuestro, afiliado a la UTE, que trabaja en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, que perdió la visión de un ojo ese día. Bien, sabemos de la lucha de los jubilados, estamos allí y la importancia que tienen, ¿no?, los sindicatos para la defensa de no solo de nuestro sistema jubilatorio, sino en general para la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo sé, Alicia, que ustedes están en la UTE, que hay muchísimos docentes que los van a consultar. ¿Por qué no nos decís los días de consulta allí en Bartolomé Mitre, 1894, ¿verdad? 1984. 1984. Hay que acordarse de George Orwell. 1984, claro. 1984. Es la entrada al futuro. Es la entrada al futuro.
Repetimos, Bartolomé Mitre, 1894. 1894. George Orwell. Así es. 1984. Gracias, Silvia. Bueno, la UTE realiza el trámite jubilatorio de los compañeros y compañeras afiliadas al sindicato. Tenemos un convenio con ANSES para hacer el trámite jubilatorio y también asesoramos a todos los docentes, afiliados y no afiliados. Estamos ahí los días lunes y miércoles de 15:30 a 18:30 y los días viernes de 14 a 17 horas para asesorarlos en el inicio del trámite jubilatorio. Ali, para ir cerrando, sabemos que hay varias organizaciones de jubilados en este momento, que algunos están yendo a congreso los días miércoles. Nosotros, digamos, dentro de la Unión de Trabajadores de la Educación, la Unión de Trabajadores de la Educación está dentro de una multisectorial de jubilados, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros priorizamos justamente porque decimos que los jubilados son trabajadores que tienen que continuar su militancia dentro de su sindicato de base. Todos aquellos jubilados que han estado en el trabajo formal y han tenido una pertenencia, y también nos ocupamos de aquellos trabajadores que por el tipo de tarea que han realizado, se han manejado en el mercado informal, por ahí no tienen como un acercamiento a un sindicato de base. Hemos formado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y aspiramos a que esto vaya nacionalizándose, la intersindical de jubilados y pensionados, donde la integramos sindicatos de la CTA de los trabajadores, también está la CTA autónoma y la corriente federal de la CGT. Porque creemos que así como los trabajadores para resistir y conquistar derechos necesitan estar organizados, esta organización debe continuar cuando ese trabajador pasó a ser jubilado. Que la jubilación debe ser un jubileo y no un padecimiento. Ese es el concepto de la jubilación como jubileo desde el siglo XX, ¿no? Y que es un concepto de atención a la vulnerabilidad, es un concepto ya perimido, que es de la Edad Media, de la antigüedad. Por eso, bueno, nuestros jubilados están muy activos y son grandes luchadores. Los docentes jubilados dan ejemplo de eso, que participan no solo de las movilizaciones que hacemos por temas de jubilación, sino que acompañan a los docentes activos dentro del ámbito nacional y de la ciudad de Buenos Aires, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en nuestra patria. Por eso también van a adherir al 30 de abril junto con las CTA y movimientos sociales, la Unión de Trabajadores de la Educación y la CTA. Exactamente, vamos a estar ahí, adherimos al paro nacional del día 30 de abril. Bien, bien. Bueno, Alicia Tantardini, ¿alguna pregunta más? No, está muy claro, Estamos muy claro claros, la explicación. Esperemos tenerla en otra oportunidad, porque la verdad que es mucha información y también cuestiones que pueden ir cambiando y que también se van a ir presentando de cara a lo que va a ser la elección general que tenemos próximamente. Claro, una sola cosita, ustedes discúlpenme, ¿no? Sí. Pero como es un año tan particular, que hay una comisión que está trabajando supuestamente para regularizar. Ustedes saben que esa palabra, más que regularizar, es ajustar nuestro sistema de seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Social. Y que esta comisión trabaja sin tener, no aparece en los grandes medios. Entonces la gente se olvida
Y también es bueno recordar para los docentes que al día siguiente de haber ganado Cambiemos las elecciones legislativas, salió a hablar de que había que erradicar los regímenes de privilegio, incluyendo al régimen especial docente, que después se dieron marcha atrás. Y yo lo digo porque estoy cansada de escuchar en mi oficina, cuando atiendo, no, con los docentes no se van a meter. Dentro del régimen especial, la mayor cantidad son docentes. Y también hay que recordar que la plata, y como acá este gobierno, Cambiemos, necesita plata para dársela a los más poderosos, la plata está ahí, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y dentro del régimen especial está dentro de los docentes, somos los que más, el colectivo, el grueso de los regímenes especiales está en las docencias, no en dinero, no en lo que van a cobrar, pero sí en cantidad de personas. Alicia Tantardini, secretaria de Jubilaciones de la Unión de Trabajadores de la Educación, muchísimas gracias por venir acá a clarificarnos y hablar de un tema tan importante que, como vos decís, se habla bastante poco ahí con el doctor Pastor, como pastor, predicando en distintos programas, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad de conversarlo acá en Sintonía Educar. Gracias, Alicia Tantardini. Y ya que lo nombran a Fernández Pastor, bueno, yo tengo que hacer un agradecimiento muy especial porque tengo dos maestros. La doctora Graciela Chipoleta, asesora en CETERA, una genia que tiene su cátedra de Seguridad Social en la UBA, y por supuesto al doctor Miguel Fernández Pastor. Destaco la generosidad de estos dos grandes maestros. Bien, muchísimas gracias, Alicia Tantardini, por estar acá en Sintonía Educar.